Muy buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí su detective Sofía, con mi mente siempre alerta y mi corazón abierto a las complejidades del alma humana, lista para sumergirnos en un nuevo caso. Espero que estén listos para descifrar las palabras no dichas y los secretos ocultos. Como siempre, si mi voz y mis historias les acompañan en la noche, no olviden darle a me gusta a este video y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para que nuestra comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo. Su apoyo es la tinta que llena las páginas de mis nuevos casos. ¿Cómo los ha tratado este día, mis amigos y amigas? Espero que hayan encontrado un momento para la reflexión, porque el caso que les traigo hoy es sobre las palabras que se guardan, los secretos que se escriben y la verdad que a veces solo se revela en el silencio. Hace unos días, una llamada me llevó a la imponente y algo lúgubre mansión del recientemente fallecido don Alejandro Vidal, un escritor aclamado, conocido por sus novelas densas y psicológicas. Su muerte, aunque natural, había dejado un rastro de incertidumbre y una familia llena de preguntas. La clienta era la sobrina de don Alejandro, Laura, una joven literata con ojos vivaces y una pasión por las letras que contrastaba con la frialdad del ambiente. Detective Sofía, me dijo con voz apenas contenida, mi tío murió y con él se perdió lo más importante: su último manuscrito. Se rumoreaba que don Alejandro había estado trabajando incansablemente en una obra final. Un testamento literario que prometía ser su más reveladora y autobiográfica novela. Sin embargo, tras su fallecimiento, el estudio estaba impecable, pero del manuscrito no había ni rastro, ni en su escritorio, ni en sus carpetas personales, ni en su caja fuerte. Simplemente se había evaporado. Mi primera impresión fue que alguien había robado el manuscrito para beneficiarse de su valor literario o quizás para evitar que algún secreto saliera a la luz. La mansión, llena de libros y el aroma a papel viejo, parecía guardar sus propios secretos. Los posibles implicados eran pocos, pero sus relaciones con el escritor eran profundas y complejas. Estaba Diego, el hijo adoptivo de don Alejandro, un hombre de unos 40 años, con una mirada cansada y una relación notoriamente tensa con su padre. Diego era el editor de la editorial familiar, la misma que publicaba las obras de Alejandro. Mi padre era un genio, sí, pero también un hombre lleno de contradicciones, me dijo con un suspiro pesado. Siempre escribía sobre la verdad, pero vivía ocultando la suya. Su desinterés por el manuscrito era casi sospechoso. Aseguraba que su padre nunca le había hablado de esa obra final. Luego estaba Sofía, la fiel ama de llaves, una mujer de avanzada edad que había servido a don Alejandro durante más de 30 años. Sus ojos, llenos de un dolor genuino por la pérdida del escritor, parecían haber visto y oído todo lo que sucedía en esa casa. El señor Alejandro pasaba horas y horas en su estudio, me contó con voz baja. A veces, lo escuchaba hablar solo, como si discutiera con los personajes de su libro. Y en sus últimos días parecía obsesionado con terminar algo. Ella negó rotundamente haber visto el manuscrito. Y finalmente estaba Beatriz, la musa del escritor en sus años de juventud, una mujer que había sido su amante y que aún mantenía una extraña influencia sobre él, a pesar de que su relación había terminado décadas atrás. Ahora una mujer mayor, pero aún con una chispa en sus ojos y un aire de misterio, se presentó en la mansión exigiendo ver el estudio de don Alejandro. «Esa obra era para mí», murmuró. «Él me lo prometió hace mucho tiempo». Mi investigación se centró en el contenido potencial del manuscrito. ¿Qué secretos guardaba don Alejandro que pudieran causar tanta conmoción? Revisé sus diarios antiguos, sus cartas personales, buscando alguna pista. Descubrí que don Alejandro, a pesar de su fama, había vivido atormentado por un secreto de juventud: la existencia de una hija ilegítima a la que había abandonado, y cuya madre era nadie menos que Sofía, la ama de llaves.
Ella había sacrificado su propia vida y su relación con su hija para proteger la reputación de Alejandro. Y el hijo adoptivo, Diego, no era realmente adoptado. Era el hijo biológico de don Alejandro y de Beatriz, la musa. Don Alejandro, en un intento de expiar sus culpas y compensar a Beatriz, lo había reconocido como su hijo adoptivo para mantener las apariencias. Diego siempre había sentido una profunda desconexión con su padre, un resentimiento por la falta de un vínculo genuino, sin saber la verdad de su parentesco. El manuscrito, según una nota encontrada en un libro de poesía que don Alejandro leía repetidamente, era una confesión. Una confesión de su vida, de sus errores, de sus amores y sus pérdidas, revelando la verdad sobre sus hijos y sus relaciones. Era su forma de redimirse, de dejar una última verdad antes de irse. Pero entonces, ¿quién había tomado la obra? ¿Y con qué propósito? El rastro me llevó de nuevo a Diego. Su desinterés inicial me había parecido una fachada. Confronté a Diego con lo que había descubierto sobre su verdadero origen y la confesión de su padre. Su rostro se descompuso. Confesó que había encontrado el manuscrito unos días antes de la muerte de su padre. Al leerlo, el shock y la ira lo habían consumido. Había descubierto que su madre biológica era Beatriz y que Sofía, la ama de llaves, era la madre de su medio hermana a quien su padre había abandonado. Se sintió engañado, utilizado. En un arrebato de dolor, había quemado el manuscrito en la chimenea del estudio poco antes de que Laura lo descubriera. No quería que esa verdad tan dolorosa y vergonzosa saliera a la luz. No quería que el legado impecable de su padre se viera empañado por esos secretos. Pero el destino o la justicia es caprichoso. Antes de quemarlo, Diego había tomado una fotografía de algunas páginas clave del manuscrito con su teléfono, con la intención de confrontar a su padre, pero la muerte de don Alejandro se lo impidió. Esas fotos, a regañadientes, me las entregó. Mis amigos, este caso no fue sobre la pérdida de una obra literaria, sino sobre la pérdida de la oportunidad de una verdad liberadora y la compleja red de secretos y sacrificios que una familia había tejido a lo largo de décadas. La ama de llaves, Sofía, finalmente supo que su hija, a quien había creído perdida para siempre, vivía. Y Diego, aunque dolido, finalmente entendió la profundidad de los secretos de su padre y el precio que todos habían pagado. No pude recuperar el manuscrito original. El fuego lo había reducido a cenizas. Pero sí pude revelar la verdad que contenía. Organicé una reunión en la mansión, donde revelé las verdaderas identidades de Diego y la hija secreta de don Alejandro, quien no estaba presente, pero fue contactada posteriormente gracias a las pistas del manuscrito. La reacción fue de shock, dolor, pero también de una extraña sensación de alivio. La verdad, aunque brutal, era un catalizador para la sanación. Este caso me enseñó que las palabras no escritas, los secretos silenciados pueden ser tan poderosos o incluso más destructivos que las bombas. Que la fama y el éxito a menudo ocultan vidas de profunda agonía y que mi trabajo como detective no es solo encontrar objetos perdidos, sino desenterrar las verdades humanas más profundas. Esas que viven en la oscuridad y que una vez reveladas pueden cambiar vidas para bien o para mal. Así que, mis amigos, la próxima vez que lean un libro o escuchen una historia, recuerden que detrás de cada palabra hay una vida con sus luces y sus sombras, sus confesiones y sus secretos. Y que la verdad, por muy oculta que esté, siempre deja un rastro, un testimonio silencioso esperando ser descubierto.